En la edición de este año no han faltado las típicas lonas que tapan los coches antes de ser presentados, ni una agenda de más de 120 ruedas de prensa en un solo día. Y eso que hay marcas muy importantes como Ford, Volvo, Opel o Jaguar que han decidido saltarse esta cita. Tesla tampoco está, por cierto. Pero vamos a lo que vamos, los coches eléctricos. Ha sido la tendencia más clara este 2019 y mientras el año pasado el protagonismo se lo llevaban los coches híbridos, este año los fabricantes se han puesto las pilas, si me permitís la expresión. Si os parece, empezamos por los conceptuales, que son declaraciones de intenciones de las marcas que muchas veces quedan en eso. Es decir, lo que vais a ver a continuación es posible que nunca salga al mercado. Allá vamos. El que se considera como el futuro clase V eléctrico es el Concept EQV. Monta una batería de 100 kWh y, según Mercedes, es el primer monovolumen premium 100% eléctrico del mundo. Alcanzará los 160 km por hora y se espera que la versión de producción se presente en el Salón de Frankfurt del próximo mes de septiembre. Aunque se presentó en septiembre del 2018, el Peugeot e-Legend se ha dejado ver también en Ginebra. Es una reinterpretación del Peugeot 504 Coupé y se anunció con más de 400 caballos y una autonomía de 600 kilómetros. Tiene un diseño muy futurista, aunque lo peor de todo es que no parece nada viable que algún día llegue a los concesionarios. Con el nombre Imagine by Kia, el fabricante surcoreano propone un 4 puertas totalmente eléctrico que se asemeja a un SUV. No sabemos ni potencia ni autonomía, por lo que es un concepto que parece muy lejano. El que será el primer coche 100% eléctrico de la marca española se llama Seat El Born, en homenaje al barrio de Barcelona con el mismo nombre. Promete una autonomía de 420 km WLTP y tecnologías de conducción autónoma. Tendrá 204 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 7,5 segundos. Se espera que salga a la venta en 2020, así que su versión definitiva no debería retrasarse mucho. Por cierto, como bonus, Seat también se ha traído el Minimo, ese pequeño inspirado en el Renault Twizy que conocimos en el Mobile World Congress de Barcelona. Recordamos que ofrece 100 km de autonomía, conectividad 5G y una velocidad máxima de 90 km por hora. El fabricante checo ha traído a Ginebra el Skoda Vision i5, un concepto de SUV con un diseño vanguardista aunque nada descabellado. Tendrá dos motores eléctricos para alcanzar los 306 caballos y una autonomía teórica de 500 km WLTP. Además promete un 0 a 100 en 5,9 segundos, una velocidad máxima de 180 km por hora y carga por inducción de hasta el 80% de su capacidad en solo media hora. Citroën se ha desmarcado con un prototipo diferente, se llama Ami One Concept y es un vehículo eléctrico pensado para el car sharing del futuro y asegura que irá destinado para personas de a partir de 16 años que no necesitarían ni carné de conducir. Sus prestaciones son muy modestas, 45 km/h de velocidad máxima y una autonomía de 100 km. Honda lleva un tiempo enseñando su concepto de coche eléctrico, el EV Concept, y en Ginebra ha mostrado a su sucesor, el Honda e-Prototype, que da un paso más cerca de la versión de producción definitiva. Ofrece una autonomía de 200 km y una batería que se puede cargar al 80% en media hora. No tenemos muchos más detalles, pero esta es la idea del fabricante japonés para el coche eléctrico en las ciudades. Además, en colaboración con el Instituto Europeo de Diseño, Honda ha mostrado el Tomo Concept, un derivado del EV ideado por estudiantes de la Universidad de Turín. Tomo en japonés quiere decir amigo y el vehículo puede convertirse de coupé a pickup quitando el cristal trasero. Y sí, para mostrar su utilidad han colocado una caja de tomates. Ha sido complicado poder acercarse a él porque su stand siempre estaba lleno, pero aquí está el Polestar 2, el modelo de la submarca de Volvo con el que pretende rivalizar con el Tesla Model 3. De hecho, habrá una versión más asequible de este modelo con un precio objetivo que parte de los 39.000 euros. Así que mucha atención a este coche, aunque para eso habrá que esperar hasta finales del 2020. Tiene 408 caballos, 500 km de autonomía y una aceleración de 0 a 100 en 4,8 segundos. Piëch es una startup creada por el bisnieto de Ferdinand Porsche, fundador de Porsche. Su primer vehículo es un deportivo eléctrico que tendrá 500 km de autonomía WLTP, 600 caballos y 200 km/h de velocidad máxima. No hay más información sobre su posible salida a la venta o precio. Arcfox es un fabricante chino que ha presentado bajo su submarca Premium by Villet un SUV completamente eléctrico. Se llama ECF Concept y ha sido diseñado por Walter da Silva, anterior jefe de diseño de Volkswagen. Promete más de 600 km de autonomía NEDC y nivel 3 de conducción autónoma, aunque conocemos pocos detalles más.
Aston Martin centrará su submarca Lagonda para coches eléctricos y en Ginebra hemos visto el All Terrain Concept, un SUV con un diseño inspirado en un yate de lujo según el propio fabricante. No han dado datos de potencia o autonomía, pero sí han explicado que quieren que sea un vehículo centrado en la conducción autónoma. Se espera que entre en producción en 2022. Volkswagen ha decidido resucitar a su icónico Buggy de los años 60 y lo ha hecho con una propuesta totalmente eléctrica. Ofrece una potencia equivalente a 200 caballos, una autonomía de 250 km WLTP y una aceleración de 0 a 100 en 7,2 segundos. Su velocidad estará limitada a 159 km por hora. Y como la mayor parte de conceptos, no sabemos si algún día este Buggy llegará a producción. La marca italiana ha apostado en Ginebra por el Fiat Concept 120, un 4 plazas 100% eléctrico pensado para las ciudades y modular. El fabricante quiere conseguir que este sea el Fiat 500 de los coches eléctricos y por ello lo define como asequible pero bonito. Monta una batería con autonomía para 100 km, aunque se pueden comprar o alquilar hasta 4 baterías más de 100 km cada una para conseguir un total de 500 km de rango. No hay más detalles de potencia o cuándo podría llegar al mercado ni a qué precio. El futuro de los pequeños Smart se dibuja en el nuevo Foris Plus, totalmente eléctrico, y que se basa en el EQ42 Cabrio. Aporta simplemente algunos cambios estéticos frente a su predecesor, el Foris Concept, aunque seguimos sin saber detalles de potencia, autonomía o posible precio. Y pasamos ahora a los no conceptuales. Empezamos por el Audi Q4 e-tron. Es el prototipo del que será ya el quinto coche eléctrico de la marca alemana. Es un SUV con tracción total, 4 plazas y 301 caballos de potencia. La autonomía que ofrece es de 400 km WLTP y admitirá cargas de hasta 125 kilovatios, por lo que teóricamente se podrá cargar un 80% del total en media hora. Se espera que llegue al mercado en 2020, aunque desconocemos rango de precios. Peugeot ha optado por electrizar su nuevo 208, que seguirá vendiéndose también en sus variantes de diésel y gasolina. La versión eléctrica tendrá el equivalente a 136 caballos y promete un 0 a 100 en 8,1 segundos. Su autonomía es de 340 km WLTP. Desconocemos precio o posible fecha de salida a la venta. La cuarta generación del Kia e-Soul dará a elegir entre dos baterías de 39,2 kWh o de 64 kWh, motor eléctrico de 136 o 204 caballos de potencia y autonomías de 277 o 450 km. Estará a la venta en países de Europa seleccionados desde el tercer trimestre de este mismo año. Desconocemos precios, eso sí. Aunque el Pininfarina Battista tenga nombre de medicamento, se trata del primer coche de la marca italiana y es una auténtica burrada en prestaciones. Atención, 2000 caballos, supera los 400 km por hora y por ello sería el coche más rápido del mundo. Y sí, es eléctrico. Su autonomía es de 450 km. Se fabricarán solo 150 unidades en todo el mundo y cada una valdrá más de 2 millones de euros. Y por si hay alguien interesado, las entregas están previstas para...